Bueno, yo les voy a contar mi testimonio. Eh, yo recibí a Jesucristo cuando tenía 9 años de edad. Y siempre es como que a veces es lindo contar un testimonio así impactante de que Dios nos rescata de, no sé, de las drogas, de alguna adicción, de la prostitución. Yo no puedo decir que a los 9 años haya experimentado nada traumático en mi vida, pero realmente puedo recordar, no recuerdo la fecha, pero sí recuerdo que fue un domingo en una escuela dominical, en un pueblo pequeño, en Roboré, imagínense, hace más de 40 años. Y fue un día lindo porque mi profesora de la escuela dominical nos habló de Jesucristo y ella nos dijo que cuáles de los niños que estábamos ahí en su clase queríamos recibir a Cristo. Y yo levanté la mano y entonces tenía que quedarme hasta el final de la clase. En esa época íbamos a la iglesia solo mi mamá y éramos 3 hermanos, mis 2 hermanos y yo. Mi papá no era creyente, entonces mi mamá nos llevaba a nosotros y, y al terminar el culto yo le dije a mi mamá, yo me voy a quedar porque voy a recibir a Cristo. Entonces me quedé, recibí a Cristo, me acuerdo mi oración y salí feliz y llegué a mi casa y lo impactante fue que mi papá me dijo, wow, hoy día ha sido un día súper especial para ti. Y como yo sabía que mi papá no era creyente, era como, ¿qué clase de pregunta es esta? Y le dije, o sea, sí. Y él me dijo, hoy día es el día más especial de tu vida porque has recibido a Cristo. Y saben, nunca me había dado cuenta, o sea, hasta hace un par de años me di cuenta de lo increíble que era que una persona no creyente reconozca que era un día súper especial para su hija, ¿no? Y realmente a partir de mis 9 años he andado agarrada del Señor con altibajos, pero con la fe y la seguridad de que Jesucristo es mi Salvador, ¿no? Y puedo decir que soy cristiana desde los 9 años. Y a lo largo de mi vida he conocido a muchas personas que han pasado por la iglesia, que han pasado por mi vida, por diferentes reuniones, y les he hecho la siguiente pregunta. ¿Por qué te identificas como cristiana? Porque generalmente son amigas con las que hablo. Y estas son las diferentes respuestas que he ido recibiendo. Porque voy a una iglesia donde hablan de cosas positivas. Mucha gente cree que es cristiana porque va a una iglesia que se dice cristiana y hablan de cosas lindas, de cosas positivas, de cosas que nos motivan, pero no necesariamente aplican la Biblia y el mensaje de Cristo. Otra de las razones es me identifico cristiana porque leemos algunos pasajes de la Biblia que nos llenan de esperanza y nos motivan a ser personas. Ahora con el WhatsApp, con el Facebook, recibimos un montón de mensajes, meditaciones, estudios bíblicos, pensamientos bonitos, ¿no? De Dios, que Dios guíe tu vida, que Dios bendiga tu día, diferentes mensajes. Y creemos que porque los leemos y son lindos y nos gustan, somos cristianas. También nos creemos cristianas porque vamos a una iglesia y nos gusta la comunión que hay en una iglesia cristiana, ¿no? Es lindo porque en la iglesia cristiana encontramos muchas veces una familia, encontramos gente cariñosa, es lindo como los miembros de la iglesia nos arropan. Entonces vamos a la iglesia porque es lindo
Y bueno, también porque estamos acostumbradas a ir a una iglesia. También vamos a las iglesias y nos creemos cristianas porque nos gusta ese ambiente para nuestra familia, para criar a nuestros hijos. Creemos que si llevamos a nuestros hijos a una iglesia que se dice cristiana, esto va a apartar a nuestros hijos de las drogas, de muchos problemas, ¿no? Entonces, del alcohol y cosas así. Entonces, por eso también. Y podemos empezar a nombrar un montón de razones por las que mucha gente se dice cristiana y no necesariamente es cristiana. El día de hoy vamos a estudiar Filipenses 1 y los pasajes que nos tocan son del 1, 15, 16 y 17. Y antes de leer, voy a orar, por favor. Padre amado, te doy gracias por esta tarde. Te pido realmente que seas tú hablando, Señor, a través de las cosas que tú me has mostrado, Señor. Que tú seas carne en nuestras vidas y que realmente pongas el querer, el oír y el hacer en nosotros, Señor, Padre amado. Que tu Espíritu Santo sea trabajando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces voy a leer Filipenses 1 y empieza así. He escogido la versión La Palabra de Dios para Todos. Es cierto que algunos anuncian el mensaje Es cierto que algunos anuncian el mensaje acerca de Cristo movidos por envidia y con el deseo de causar problemas, pero otros lo hacen con buenas intenciones, por amor y sabiendo que estoy preso por defender la buena noticia de salvación. Pero los otros proclaman a Cristo solo por figurar, no son sinceros. Lo que quieren es causarme problemas ahora que estoy preso. Es Pablo hablándoles a los filipenses. El mensaje de hoy lo he titulado Predicar a Cristo. ¿Por qué le he puesto este título, Predicar a Cristo? Porque cuando he empezado a leer estos pasajes, lo que más saltaba a mis ojos, a mi mente, a mi corazón, era el mensaje de Cristo. Predicar a Cristo, ¿no? Y nuevamente, son versículos cortos, así que lo vamos a leer una y otra vez. Y dice, es cierto que algunos anuncian el mensaje acerca de Cristo movidos por envidia. En el 15, en el 16, o en el 17, perdón, pero los otros proclaman a Cristo solo por figurar. Entonces, y hay otros en el 16 que dice que lo hacen por amor, pero estaban proclamando a Cristo. Y una de las cosas que quiero que veamos de estos tres pasajes, y vamos a ir un poquito también atrás a través de todo lo que hemos estado viendo estas semanas, en este capítulo 1, es la actitud de Pablo. ¿Cuál es la actitud que tenía Pablo? Y he encontrado estas 4 características. Pablo era positivo, era generoso, era resiliente y era obediente. ¿Por qué creen que he puesto que Pablo era positivo? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque todo nos viene para bien. ¿Sí? Y debemos pensar solo en las cosas buenas y olvidarnos las malas. Y es parte de lo que has dicho en tu testimonio, ¿no? De que has dado gracias a Dios por el accidente. ¿Alguna otra idea? Sí, porque Pablo en cada situación difícil que se encontraba, no llegaba a quejarse, sino veía el lado positivo, el lado amable de la situación y lógicamente la aventura y la protección de Dios. Así es. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? La cárcel. En la cárcel.
Wow, imagínense estar en la cárcel. ¿Qué actitud tendrían ustedes estando en la cárcel? De pena, afligidos, preocupados. Exactamente, ¿no? Y quizás hasta derrotados, ¿no? Pablo estaba en la cárcel, estaba con guardia permanente, estaba privado de su libertad, privado de poder salir y predicar, que era lo que más le apasionaba. Pero sin embargo, escribe esta carta a los hermanos de Filipos con amor. Podemos leer, por favor, Filipenses. Yo las voy a leer y voy a leer esta versión que les digo. Filipenses 1, del 3 al 5, perdón. Dice, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Siempre oro con alegría por todos ustedes. Me alegro mucho de que me hayan ayudado siempre, que he anunciado la buena noticia de salvación desde el momento en que comenzaron a creer hasta ahora. Estoy convencido de que Dios empezó una buena obra en ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Bueno, he leído hasta el 6. Pero lo que podemos ver en estos versículos que ya los hemos estudiado es que Pablo oraba por sus hermanos en Filipos con alegría, con gozo, oraba con fe y oraba con amor, ¿no? Podría estar escribiéndoles esta carta y decirles, ¿saben qué? Me siento miserable porque estoy aquí preso. No, él está orando con alegría por sus hermanos, está orando con fe porque sabía que el que había comenzado la buena obra en la iglesia de Filipos, en los hermanos de Filipos, la completaría hasta el fin. Y lo hacía con amor. Y veía que todo lo que le había sucedido era para el crecimiento del evangelio, ¿no? En el versículo 12 dice, hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado ha servido para que conozcan más las buenas noticias de salvación, para que se conozca más la buena noticia de salvación. Qué lindo decir, estoy preso y gracias a estas cadenas, gracias a este encierro, se está propagando más estas buenas noticias. Es fijarse, notar todo lo positivo de la situación y no enfocarse en las cosas negativas. Y también vemos que Pablo era generoso. Quiero que leamos nuevamente los versículos de Filipenses 1, 15, 16 y 17, que dice, es cierto que algunos anuncian el mensaje acerca de Cristo movidos por envidia y con el deseo de causar problemas, pero otros lo hacen con buenas intenciones, por amor y sabiendo que estoy preso por defender la buena noticia de salvación. Pero los otros proclaman a Cristo solo por figurar, no son sinceros, lo que quieren es causarme problemas ahora que estoy preso. Pablo era generoso. Pablo era consciente que había muchas personas que estaban predicando el evangelio. Gracias a que Pablo estaba preso, han empezado a predicar el evangelio, pero para sobresalir ellos, habían personas que tenían celos de Pablo, porque Pablo sobresalía. Entonces, estas personas empezaron a predicar el evangelio para aumentar su propia reputación y aprovechaban que Pablo estaba preso para hacerse ellos mismos más famosos. Tenían envidia de Pablo, pero Pablo se agradaba de que el evangelio fuera predicado aún por estas motivaciones, porque el evangelio de Cristo estaba siendo predicado. Qué increíble que Pablo vea el lado bueno de estas personas, que a pesar de que la intención de su corazón y que Dios conocía las intenciones de su corazón, el evangelio de Cristo estaba siendo predicado.
Después he visto que Pablo era resiliente. Esta es una palabra nueva, resiliente. Bueno, que recién hace unos años está empezando a usarse. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tiene una persona de superar circunstancias traumáticas. ¡Wow! ¿Cuántas personas podemos decir soy resiliente? Y ahora se está también usando mucho con este tema del COVID. ¿No? Hay personas que han superado el COVID, la han pasado muy mal con el tema de la pandemia, que han perdido sus trabajos, entonces se han visto en situaciones muy difíciles, igual han salido adelante. Pero podemos ver que Pablo, desde que empezó a predicar el Evangelio, desde que empezó a predicar a Cristo, su vida no fue fácil. Pablo sufrió persecución, sufrió latigazos, estaba en la cárcel, pero nada de eso lo detenía, nada de eso lo detenía. Más bien, él seguía siendo obediente. Para Pablo hubiera sido mucho más fácil no predicar la palabra de Cristo, quedarse en un círculo pequeño, pasar desapercibido y listo. Se hubiera evitado un montón de sufrimiento. Pero para él era más importante la obediencia a Cristo, el llamamiento de Jesús. Así que yo quiero preguntarles a ustedes, y no quiero que respondan, más que se respondan a ustedes mismas, ¿cuál es nuestra actitud ante el Evangelio? ¿Cuál es nuestra actitud ante los problemas? ¿Podemos considerarnos personas positivas? ¿Podemos considerarnos personas que, a pesar de la adversidad, seguimos proclamando el nombre de Jesucristo y decir gracias, gracias y gracias? ¿O somos personas derrotadas? ¿Cómo somos? Ahora tenemos la actitud de los predicadores. Volvamos a leer Filipenses 1. Dice, es cierto que algunos anuncian el mensaje acerca de Cristo movidos por envidia y con el deseo de causar problemas, pero otros lo hacen con buenas intenciones, por amor y sabiendo que estoy preso por defender la buena noticia de salvación. Pero los otros proclaman a Cristo solo por figurar, no son sinceros. Lo que quieren es causarme problemas ahora que estoy preso. Ok, vemos que habían personas que predicaban a Cristo, que eran envidiosos, que eran problemáticos, ¿no? Que donde estaban podían estar causando problemas porque querían sobresalir. Eran hipócritas, porque la intención de su corazón quizás no era la correcta. Eran orgullosos, querían sobresalir. Pero también habían otros que demostraban amor, que lo hacían por amor. Y eso vamos a encontrar siempre a nuestro alrededor. Siempre van a haber ese tipo de personas, pero nosotros tenemos que ser inteligentes para no caer en ninguna de estas características que son negativas. Caigamos siempre en el amor, en la honestidad y en la humildad. Y aquí está lo más importante de lo que he visto en estos 3 versículos. ¿Qué mensaje predicaba? ¿Alguien puede decir a quién predicaba? ¿Qué es lo que dice Pablo? Predicaba a los filipenses. Predicaban a los filipenses, pero ¿a quién predicaban? ¿Se predicaban ellos mismos o predicaban a Cristo? Predicaban a Cristo. Predicaban a Cristo. A pesar de que podían ser orgullosos, ellos predicaban a Cristo. No predicaban nada más que a Cristo. Y es como decía Male, ¿no?
ella iba a la iglesia católica, por ejemplo, y muchas personas vienen de la iglesia católica, donde se predica no solo a Cristo, se predica a los santos, se predica a la Virgen María, y quizás Cristo queda igual o menos que algún santo o que la Virgen María, ¿no? Aquí se predicaba a Cristo. A Cristo. Y saben, es importante pensar que la última orden, la última comisión que Jesucristo les dio fue que vayan y hagan discípulos y que prediquen lo que ellos habían aprendido con Jesús, ¿no? Y tenían que ir a evangelizar. Entonces, ¿ustedes saben lo que es evangelizar? Claro, es hablar del evangelio a las personas. Evangelizar es anunciar las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? A veces Palabra de Dios. Ajá, y a veces creemos que las buenas nuevas es que, wow, si somos buenas personas y ayudamos a los demás, Dios nos va a cumplir todos nuestros deseos, Dios nos va a dar las cosas que queremos, Dios nos va a sanar de todas las cosas y pensamos que esas son las buenas nuevas, que vamos a recibir todas las cosas que nosotros queremos. Y saben, eso no son las buenas nuevas. Las buenas nuevas son lo que está acá. ¿Alguien puede leer? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Amén. Esta es la buena nueva. El amor de Dios por la humanidad. Esa es la buena nueva. Que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay nada más. Y saben, ese es el Evangelio. El Evangelio es tan sencillo que una niña de 9 años, como lo era yo, pudo entenderlo. Pudo entenderlo en una escuela dominical de un pueblo chiquitito y pudo reconocer el gran milagro de Dios a través de su Hijo unigénito para cada uno de nosotros, para cada una de nosotras. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que Pablo predicaba. Eso es lo que los apóstoles predicaban. No predicaban que la prosperidad y no predicaban que grandes milagros, que sí los habían y sí los hay. Pero eso no es, ese no es lo importante de predicar a Cristo. Predicar a Cristo. El estar en una iglesia cristiana es el reconocer a Cristo. De eso, de Cristo viene la palabra cristiano, cristiana, cristianismo, de Cristo, de nada más, no de ser buenas personas, no de ser personas éticas, sino de ser hijos de Dios a través de la sangre de Jesucristo. ¿Alguien puede leer Juan 3:36, por favor? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Y nuevamente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Quién dijo esto? ¿Palabras de quién son? ¿Lo dijo un profeta? Fue Jesucristo. Están en rojo.
porque las A palabras, través de Juancito. las palabras que Jesucristo dijo están en los evangelios, están en palabras, están en rojo. Me encanta eso, que se hayan tomado el cuidado de poner las palabras de Jesucristo en rojo. Y fue el mismo Jesucristo que dijo de sí mismo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice el que cree en la Virgen, no dice el que cree en Mahoma, no dice el que cree en Buda, no dice el que cree en algún profeta, dice el que cree en el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. Y aquí vamos a leer lo que les decía en un principio, el gran mandamiento. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que Jesucristo ha mandado. Y hemos visto en estos versículos, en Juan 3:36, y podía haber puesto más, pero creo que estos son los principales y que resumen mucho de lo que es el Evangelio, ¿no? No mucho, que resumen lo que es el Evangelio. Que Jesucristo decía el amor de Dios y que Él es el Hijo de Dios y que quien no lo conoce, quien lo rehúsa, no verá la vida. ¿Y saben qué es lo lindo? Que, por ejemplo, después de esto, vemos en Hechos a Juan y a Pedro predicando a Jesús, no predicándose ellos, no predicando nada que Jesucristo no les haya dicho. ¿Y qué era lo que decían ante el Sanedrín? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estaban cumpliendo la gran comisión de Jesucristo. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no perdernos en el camino. A veces queremos hacer cosas y atraer personas a Cristo solo por los milagros, ¿no? Solo por decir, ay, mira, si tú vienes a la iglesia, todo te va a ir bien. No, Señor, la vida cristiana no es fácil, pero es lo mejor que nos puede pasar como seres humanos. Entonces vemos cómo los discípulos, los apóstoles, estaban predicando. ¿Saben cuándo fue escrita la carta de Filipenses? A los Filipenses, perdón. La carta a los Filipenses fue escrita en el año 61 después de Cristo. Entonces, si contamos que el año 1 es cuando el año 1 de nuestra era es cuando Jesucristo ha nacido y Jesucristo murió a los 33 años, o sea, no habían pasado 30 años y ya habían iglesias formadas. Los discípulos estaban predicando el evangelio, estaban llevando la palabra de Dios, lo que habían aprendido por todas partes, y esa palabra se estaba proclamando. Y estaban tomando presos a los cristianos porque querían acallar ese gran ministerio, esa gran transformación, y no podían. Pablo estaba en la cárcel, ¿y qué decía Pablo? ¡Wow! Me tienen preso, pero al estar preso, el evangelio de Jesucristo está expandiéndose más. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble que no se podía apagar eso! Y en Efesios 2:8 vemos el regalo más grande, o sea, la síntesis del regalo más grande. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tengamos cuidado de pensar que vamos a poder tener favores de Dios o vamos a poder estar más cerca de Dios o vamos a poder ver a Dios por nuestras obras, por lo buenas que somos. No, Señor, es solo por nuestra fe en Jesucristo. Y eso es lo lindo, porque no depende de nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer porque somos pecadoras. Pero Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Por nosotros se hizo pecador hace 2000 años. ¡Qué amor tan grande! Y eso es lo que tenemos que predicar. Eso es lo que tenemos que hablar. Y no tenemos que perder el enfoque, porque muchas veces como cristianas podemos perder el enfoque. Tenemos que encaminarnos, tenemos que siempre estar mirando a la meta y saber que es Jesucristo y solo Jesucristo. Nada más, nada más. Y por eso es lo lindo que no es por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada, nadie mejor ni peor. Nadie. Todos somos pecadores. Una niña de 9 años es pecadora, redimida por la sangre de Jesucristo. Qué lindo. A mí se me pone la piel de gallina cada que pienso en el amor de Dios por mí. No hay cómo no darle gracias por ese regalo tan grande, por ese don tan grande que Dios tuvo por la humanidad. Predicar a Cristo. ¿Predicamos a Cristo? Todas hemos llegado a los pies de Cristo porque hemos escuchado de alguien que ha hablado de Cristo. Estamos siendo cumplidas con ese mandato que el Señor nos ha dado. Estamos predicando a Cristo. Estamos hablando de Él. Y con esto no quiero decir que vayamos puerta por puerta, como hacen quizás los testigos de Jehová, pero hablamos de Jesucristo a las personas que nos conocen, a nuestro prójimo, a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Saben por qué somos cristianas? ¿Saben que somos cristianas porque decimos que vamos a una iglesia cristiana? ¿O las personas saben que somos cristianas por nuestro testimonio? Tenemos que predicar a Cristo. Y quiero contarles una cosa que quizás a muchas de ustedes les ha debido pasar. Cuando Debbie y Pablo anunciaron que se iban de Bolivia, sentí un dolor tan grande, ¿no? Porque hermanos queridos, mi familia se iba de Bolivia. Y estaba triste, ¿no? Y al hablar con mi mamá dice, no, qué alegría, qué lindo que ellos puedan ir al África y predicar a Cristo. Porque ¿qué hubiera sido de nosotros si no hubieran venido personas, misioneros de afuera, que nos prediquen de Cristo? Quizás no hubiéramos conocido. Y muchas personas, muchas de nosotras no hubiéramos conocido de Cristo si no hubiera habido quien nos predique. Pero qué importante es ser también esa persona que predica a Cristo. Pero prediquemos la doctrina correcta, no una doctrina de hombres o no lo que las personas quieran escuchar. Empapémonos de la palabra de Dios, pero estudiémosla a conciencia y no también pensando que queremos entender. Tenemos tantos recursos ahora para poder estudiar la palabra de Dios y poder entenderla. Estas reuniones de los miércoles son un bálsamo al espíritu y realmente son reuniones en las que podemos crecer
tanto, tanto en el conocimiento de Dios, en el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para poder compartir el Evangelio, para poder salir a predicar, para poder salir a hablar de Cristo a nuestro prójimo. Y ese es mi desafío en esta tarde para cada una de nosotras, empezando por mí y por todas, que el Espíritu Santo esté trabajando en nuestras vidas, que podamos ser sensibles a nuestro prójimo y hablemos de Cristo. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias por esta tarde, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y tú nos hablas y muchas veces queremos complicar tu palabra y tu palabra es sencilla, tu mensaje es sencillo, Señor. Te pido que tú estés trabajando en nuestras vidas y que podamos obedecerte y podamos cumplirte y podamos ser diligentes, Señor. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén.